Papá, me he enamorado de un español, decía Cristina Onassis al viejo Aristóteles. La heredera griega no tuvo el valor de realizar su confesión cara a cara, padre a hija, así que lo hizo por teléfono. A las pocas horas, el viejo Aristóteles, el hombre más rico del mundo en ese entonces, aterrizó en Madrid para conocer al pretendiente de su única hija. Aristóteles, que hablaba perfectamente español, le preguntó al tipo: ¿cuáles son tus intenciones con mi hija? Nada malo, señor. Todas las buenas intenciones del mundo, recordaría Carlos Falco. En aquel entonces él tenía 30 y estaba divorciado de Janine Giraud, mientras que Cristina tenía 20 y todavía no había saboreado la amargura del desamor. Aquel fue el comienzo de nuestra amistad. Ella tenía mucha confianza en mí, diría Carlos Falco, marqués de Griñón, al que muchos tiempo después señalarían como el único y gran amor de Cristina Onassis. Cristina había conocido a Falco durante una cacería en los montes de Toledo, en la que se encontraban varios miembros de los Ñarcos y los Onassis, los dos grandes clanes de la industria naviera griega. Cristina, que estaba acompañada de su madre, Atina Líbanos, no podía apartar su mirada de Griñón. Yo sabía que ella estaba enamorada de mí, pero no era un amor correspondido. Nunca se lo dije. Pero ella entendió que no podíamos estar juntos. En cambio, fuimos grandes amigos e hicimos muchos viajes a Los Ángeles, San Maurice, a Londres. La prensa siempre la retrató como una chica triste. Y tenía razón. Su mirada lo decía todo. Una mirada caída, ojos grandes, pero apagados, como si no quisieran ver la luz, o la luz no se reflejase en ellos. Pero en las distancias cortas era encantadora Cristina y tenía mucho sentido del humor. Recordemos que el viejo Aristóteles siempre le enseñó a sus hijos: no confíes en nadie. Así que esa reticencia que tenía Cristina a mostrar, a abrirse, a compartir, hacía parte de esa enseñanza clásica que le había dado no un filósofo, sino su padre. Pese a que recibió una educación internacional, era muy griega, muy cálida. En aquel momento, Falco era un tipo divorciado de Janine Giraud. Desde entonces disfrutaba una década de soltería. Y era un soltero muy codiciado por aquel entonces. Así que unos meses después de que el marqués explicara a Onassis, Aristóteles, que no tenía ninguna intención con su hija, Cristina se cansó y se casó con su primer marido, Joseph Volker. Luego vendrían otros 3, el griego Alexandros Andreadis, el ruso Sergei Kausov y el francés Thierry Roussel, y una larga lista de romances mal avenidos. Y era que Cristina era un alma perdida, se sentía abrumada por su espantoso padre y manipulada por toda su familia. La creía incapaz de poder manejarse por sí misma, y más teniendo una gran fortuna atrás. Eso dijo la baronesa Fiona de Thyssen, que fue novia de Alexander su hermano. Cuando Cristina se iba a divorciar de su primer marido, el norteamericano Joseph Volker, Alexander y yo descubrimos que Aristóteles había contratado a un abogado de California para destruir a Volker. Un día que Cristina vino a tomar el té, aproveché para preguntarle: ¿quieres divorciarte? Ella me respondió: absolutamente, pero sé que mi padre se va a entrometer y va a convertir todo esto en un circo mediático. Entonces Fiona le dio un consejo: divórciate sin decir nada a tu padre, divórciate mañana mismo. Y así lo hizo. Creo que fue la primera separación silenciosa y digna, sin las amenazas del viejo Aristóteles, añadiría Fiona, baronesa de Thyssen y amante de Alexander, hermano de Cristina. Así que si quieres saber más de esta historia, el primer amor de Cristina Onassis, la última de los Onassis. Así que para poder entender, tendrás que ver.
Siéntate, relájate y disfruta. Somos 007 Ernie tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Carlos Falco Fernández de Córdoba nacería un 3 de febrero de 1937 en Madrid. Se casaría por primera vez con Janine Girot en 1963, teniendo a Manuel y a Alejandra. Pero tras 7 años de matrimonio, se divorciaría de Janine Girot en 1970. Así que desde entonces estaba soltero en aquella década de los años 70. Toda la década completa la pasaría así. En aquel momento tenía 33 años y era el único tipo en España que tenía 41 títulos, con 13 grandezas de toda España. En esas andaba, soltero cuando conoció a Cristina, a Cristina Onassis. Según contaría la baronesa de Thyssen, primero amiga y después enemiga de los Onassis, ya que tenía un amorío secreto con Alexander, el hijo de Aristóteles, y Atina. Según la baronesa Fiona Thyssen, Aristóteles estaba obsesionado con el dinero e inculcó esa manía a Cristina. La convenció de que todos los hombres que se acercaban a ella solo lo hacían por su fortuna y no por amor. El marqués de Griñón, Carlos Falco, también sostenía esta teoría, diciendo: Cristina pensaba que solo la querían por su dinero. Tenía un complejo de inferioridad y una falta de confianza en sí misma. Algo terrible. Un día llegó a decirme: todo el mundo que me rodea es muy interesado. Entonces el marqués le contestó: no, no todo el mundo, solo la gente que te rodea a ti. Deberías cambiar de amigos. Pero nunca le hizo caso. A mí nunca me interesó su dinero, ni el de ella, ni el de nadie. Y ella lo sabía. Un día le dijo: tú eres la única persona a la que no le importa mi dinero, porque tienes bastante. Y sí que tenía dinero, el marqués de Griñón. Una finca de 6.000 hectáreas en la provincia de Cáceres, Castilla-La Mancha, se llama la finca. Una de las tantas. En aquel momento, el marqués llegó a comparar a Cristina con una princesa deprimida, aunque siempre la consintieron. Desde pequeña había nacido y crecido prácticamente en manos de instructores e institutrices, viajando entre mansiones de los Onassis, la de París o la de Atenas, un día hoy, otro día mañana. De vez en cuando se iban a Antibes, ya que en Antibes tenían a la isla Escorpios. Aquellos chicos no tendrían ningún control, nadie se ocupaba de ellos, porque en aquel momento, la década de los 50, lo único que le preocupaba a Aristóteles era consolidar sus negocios y aumentar su multimillonaria fortuna, mientras que Tina, su madre, simplemente se la pasaba hablando con sus otras amigas de la alta sociedad. Era una mujer cosmopolita y caprichosa, le decía a Cristina mi ángel, pero nunca renunciaba a nada por ella. Y una de las cosas a las que nunca renunció a Tina fue al pacto de silencio. Trató siempre a toda costa de que nunca salieran a la luz los affairs de su marido. Una noche de 1958, cuando Cristina tenía 8 años, su madre la despertó a ella y a su hermano Alexander para que hicieran rápidamente sus maletas. Estaban en el yate Cristina, mismo nombre en honor a Cristina. Tina había decidido romper el matrimonio, cansada de tanta infidelidad, tras observar cómo Aristóteles había recorrido Europa ese verano de los brazos de María Callas y se había sentido humillada. Al verano siguiente, solicitó el divorcio en Alabama, Estados Unidos, y un año después, en el 61, se casaba con el marqués de Blandford y se instalaba en el castillo de Blaine, el más grande y hermoso de Inglaterra. Mientras Cristina se había pasado un año llorando
tras el divorcio de sus padres, lo mismo que Alexander. Pero la vida le tenía reservada una época de felicidad. Tanto ella como su hermano Alexander descubrieron dos cálidos amigos en sus nuevos hermanastros, Charles y Henrietta, los hijos del nuevo marido de su madre. Esos años estuvieron llenos de alegría y calor. Terminaron cuando Cristina fue enviada a estudiar a un internado en Suiza, donde solo aguantó un año. Tina y el marqués de Blandford se divorciaron en el 71 y 2 años después llegó una nube negra de desgracia que azotó sin descanso a la familia. La primera tragedia, al mismísimo estilo de Sófocles, fue Alexander, al que Cristina adoraba a su hermanito. Perecía en 1973 en un insuceso aéreo, cuando solo tenía 24 años de edad. Aristóteles y Tina, incluyendo a Cristina, jamás se repusieron al golpe. Cristina enfermó de bulimia y pasaba del sobrepeso extremo a una pérdida de kilos, prácticamente estricta dieta. Tenía insomnio y le daba miedo dormir sola. Un año después, en 1974, partiría su madre Tina. La encontraron en su cama en París. Se había ido. Estaba deprimida. Y en el 75, un año después, perecía Aristóteles, consumido por la miastenia en un hospital de París. Cristina, en ese entonces, que tenía 24 años, odiaba a su viuda, Jacqueline Kennedy Onassis, y entonces empezaron una feroz negociación por la herencia en los tribunales. Cuando terminó, Cristina se convirtió en la mujer más rica del mundo con solo 25 años. La fortuna de Onassis rondaba en el $1 billón en aquel entonces y la integraban cientos de empresas, medio centenar de barcos, unas líneas aéreas y lujosas propiedades por todo el mundo, entre ellas una isla privada en el mar Jónico. Cristina heredó la mitad de todo. Pero el sufrimiento de la heredera no terminó. Al contrario, se acentuó. Volvió a las brutales curas del adelgazamiento. Se intentó modificar algunos rasgos faciales. Fue de matrimonio en matrimonio. Y precisamente en uno de esos intentos quería casarse con Carlos Falco. Pero lamentablemente iba también de fracaso en fracaso. Después de casarse y divorciarse con Joseph Volcker, el segundo candidato a pareja llegaría en 1975, justo después de que muriera el viejo Aristóteles. Era Alexander Andreadis, el heredero de una rica familia griega. El divorcio se firmó 14 meses después. Su tercera relación matrimonial fue con un agente naviero ruso, Sergei Kousov, del que se dijo que pertenecía a la justicia secreta rusa. La boda tuvo lugar en el 78 y el divorcio tampoco tardó en llegar. El matrimonio duró un año. Su cuarto y último matrimonio fue con el empresario suizo Thierry Roussel, con el que tuvo a su única hija, Tina, nacida en 1985. La relación fue igual de efímera que las demás, porque Cristina descubrió que él había tenido un hijo con su amante, casi de la misma edad que Tina. Sin embargo, Cristina era una mujer inteligente, algo que heredó del viejo Aristóteles. Con gran sentido del humor y brillante y generosa con sus amigos. Solo quería que la amaran por sí misma y no por su dinero. En las horas más bajas de Cristina, llegarían con la inesperada partida de su hermano. Y para nadie fue un secreto. El marqués de Griñón, durante aquellos años en España, fue su compañero y amigo. Pasaba semanas con él en su finca de Malpica del Tajo. Paseaban por el campo, leían libros juntos y charlaban hasta la madrugada. Durante aquellas estancias en España, la prensa rosa intentó relacionarla con otros españoles, como el empresario de la construcción Ricardo Pérez Oviedo,
No sé quién es ese hombre, pero jamás estuvo vinculado sentimentalmente con Cristina, aclaraba la confidente y amiga de Cristina Onassis, Marina Dodero. Su misma amiga confesaría que el verdadero amor de Cristina fue él, el marqués de Griñón, Carlos Falco. Por una sencilla razón, porque fue el hombre que siempre le fue honesto y le dijo la verdad, que no la amaba, porque los demás siempre le mintieron. Cristina perecería en noviembre de 1988 a la edad de 37 años, mientras su hija se encontraba con su padre y su madrastra en Suiza. Simplemente sufrió un insuceso cardíaco que le arrebató la existencia. Atina, su hija, sería criada por su padre, Thierry Roussel, y su madrastra, Joaquín Sabina, le dedicaría la canción Pobre Cristina, que apareció en su álbum de 1990, Mentiras Piadosas. Y Patty Griffin también dedicó la canción Cristina a Cristina Onassis. Aquel sería el final, como una canción de aquella mujer que vestía sus muñecas con Dior, que los ponis que usaba eran pura sangre de la familia real saudí y que no había capricho o exquisitez que no tuviera a su alcance, que le encantaba la Coca-Cola y las barritas energéticas. Lo tenía todo, pero nunca encontró lo que más buscaba, el amor. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas.